Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. En primer lugar quería empezar con un recuerdo para nuestro compañero Toni Cantó. Yo lo he conocido brevemente, en pocas ocasiones, pero sé que es un gran valor para UPyD y una persona estupenda, y ojalá las circunstancias lo hubieran permitido estar aquí. En segundo lugar, le quiero agradecer a Luisa, a mi amiga Luisa, su presentación, hasta cierto punto, porque claro, tal y como me ha puesto, no voy a estar a la altura y ya van bombal. Pero bueno, haremos lo que podamos, como siempre. A continuación, quiero agradecerle a Luis su presencia, porque hay que tener en cuenta que Luis está haciendo una auténtica maratón. Nos presentamos en estos momentos en 34 municipios de la Comunidad de Madrid, nada menos, que cubren más del 90% de la población. Estamos prácticamente en todas partes, ¿no? Y Luis está yendo uno por uno a todos los municipios. Hoy está aquí, el sábado o el domingo estará en Nuevo Baztán. Ya lleva 6 o 7 y lo quedan hasta 34, ¿verdad? Y no se va a dejar ni uno. Y es un lujo de candidato, como habréis podido ver. Luego, por supuesto, quiero agradecer a los compañeros, a los muchos compañeros de UPyD que habéis venido de los pueblos cercanos, algunos no tan cercanos, se lo agradezco igualmente. Y especialmente quiero agradecerle a mis compañeros, a los que son actualmente responsables de la agrupación de la Sierra Noroeste. Son responsables del trabajo de Guadarrama y de otros muchos pueblos, y de la organización de este acto y de otras muchas cosas. Y como yo sé en qué consiste ese trabajo, puesto que es lo que he estado haciendo hasta ahora, pues les quiero agradecer especialmente a José Luis, a Ricardo y al otro José Luis, que están aquí en la primera fila. Quiero pedir un aplauso para ellos por su gran esfuerzo. Por supuesto, no puedo olvidarme de mi madre y hermanas, que son mi orgullo y que no podían faltar. Y de eso no han faltado. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a los vecinos de Guadarrama que han venido aquí, que no son afiliados de UPyD, que solo han venido a escuchar nuestro mensaje, porque realmente son ellos los que le dan sentido a este acto. No lo hacemos para nosotros, nosotros ya nos conocemos, ya sabemos lo que pensamos, y este es un primer acto para presentar UPyD en Guadarrama. Es para presentar a nuestro candidato Luis de Velasco para la Comunidad de Madrid, que se va a enfrentar con un reto tremendo, Esperanza Aguirre, y para presentarme a mí mismo como candidato a la alcaldía de Guadarrama. Me cuesta decirlo en voz alta realmente, eso de que yo soy candidato a la alcaldía de Guadarrama. Se me hace raro. Casi tanto como llevar traje y corbata, por cierto. Pero bueno, esto es una prueba de... Seguro que conocéis ese dicho, que lo popularizó John Lennon, aunque es de otro autor más antiguo. Eso de que la vida es lo que te va pasando mientras estás pensando en hacer otra cosa. Pues eso me ha pasado a mí. Estaba pensando en otra cosa y de repente me he visto como candidato a la alcaldía de Guadarrama, no sé muy bien cómo. Así que habrá que ir tirando con ello. Y es bastante raro porque yo realmente, aunque siempre me ha interesado la política, me ha interesado la política internacional, las cosas que pasan en Egipto o en el extremo más lejano del mundo, y por supuesto también me ha interesado la política nacional. Pero la política municipal pues siempre había pensado que era una cosa pedestre, digamos, por así decir, ¿no? Cosas de polideportivos, de farolas, de rotondas, ese tipo de cosas, ¿no? Y no lo veía, ¿no? No veía qué interés podría tener que un partido con un ideario como el que tiene UPyD, que es un partido nacional, con unas ideas muy claras, nacidas por unas necesidades muy concretas, qué interés podría tener que un partido como UPyD se presentara en las elecciones municipales, donde el mensaje se puede diluir. No lo veía, pero en estos 3 años que llevo trabajando, pues lo he ido viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo aprender es vivir, y vivir sin aprender es más o menos como vegetar. Y yo creo que algo he aprendido en estos 3 años. Pero aunque esta sea una presentación para Guadarrama, realmente hoy no vamos a hablar mucho del programa electoral de Guadarrama, entre otras cosas porque todavía está en proceso de elaboración. Y no lo estamos elaborando según nuestras ocurrencias, estamos elaborándolo hablando con los vecinos, con las asociaciones, con los ciudadanos, con los vecinos de Guadarrama. Y todavía está en fase de elaboración. Tenemos unas ideas generales que, por supuesto, corresponden con el ideario
de UPyD y, por supuesto, corresponden con las necesidades que puede tener Guadarrama. Estará disponible dentro de aproximadamente 10 días o así, o más o menos. Tendremos un programa electoral para Guadarrama en el que detallaremos las cosas que proponemos nosotros. Proponemos nosotros porque les hemos preguntado a los vecinos qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Pero hoy, aunque hablaremos un poco de eso, yo antes quisiera dar un paso atrás y hablar de lo que es UPyD, de lo que significa. Porque realmente creo que este es el primer acto oficial de UPyD en Guadarrama. Porque ya hemos hecho otros actos, pero estaban enmarcados en la campaña de las elecciones generales o de las elecciones europeas, que fueron en el 2008 y 2009. Hemos hecho otros actos y hemos presentado a candidatos que eran para las europeas y para las generales. Y ahí se ha hablado de UPyD y se ha hablado de otras cosas nacionales y demás, ¿no? Pero realmente yo creo que merece la pena dar un paso atrás y hablar de lo que es UPyD, el partido UPyD. Lo pienso porque creo que todavía no somos lo bastante conocidos. Y lo pienso porque yo cada 3 meses me descargo las encuestas del CIS, que las cuelgan allí en Internet, y veo que el grado de conocimiento de UPyD es todavía muy bajo. En cambio, Rosa Díez tiene un grado de conocimiento altísimo. De hecho, es la política o el político mejor valorado de España. Y lo que no sabe todavía mucha gente es que hay un partido que se llama UPyD, Unión Progreso y Democracia. O los que lo saben no acaban de asociarlo. De hecho, mucha gente me pregunta, cuando normalmente nos presentamos, somos UPyD, Partido Rosa Díez, lo decimos todavía, ¿no? Espero que dentro de algún tiempo deje de ser necesario que lo digamos. Entonces la gente me pregunta, que Rosa Díez tiene un partido. Digo, bueno, no, realmente lo correcto no es exacto. Lo correcto es que UPyD tiene Rosa Díez. Y la tiene, y es un lujo tener a nuestra portavoz, porque es la portavoz de partido, nuestra única diputada, que vale casi por los otros 349, creo que son, y es un lujo tenerla, pero realmente UPyD no es el partido de Rosa Díez. UPyD es un partido que tiene entidad propia y que queremos que llegue a ser conocido. Y yo creo que es un partido que tiene muy poco recorrido histórico, porque hace apenas 3 años que fue fundado, en septiembre del año 2007. Y por lo tanto es la primera vez que nos presentamos a unas elecciones municipales, porque las anteriores fueron en mayo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar un poco qué significan las siglas UPyD, porque sabiendo lo que significan, quizá entendamos mejor el mensaje. Son las siglas de Unión, Progreso y Democracia. Nos llaman de todo, nos llaman a veces UPN, que es un partido regionalista navarro, nos llaman UPADANS, que, bueno, ya sabéis lo que es. Nos llaman, cuando me pongo la chapita al revés, me dicen, ¿qué es eso del PDN? Que también suena a partido. Vamos, que nos llaman de todo, literalmente, y ahora no me refiero a las siglas, nos han llamado de todo. Nos llaman, desde el principio, cuando aparecimos, nos decían unos que decían que éramos de extrema izquierda. Ellos sabrían por qué. Bueno, sí, por supuesto que lo sabían por qué. Otros decían que éramos de extrema derecha. De extrema derecha porque defendíamos la unidad de España. Bueno, realmente más que defender la unidad de España, lo que defendemos es la igualdad de derechos de todos los españoles, independientemente de dónde hayan nacido. ¿Que a eso le parece a alguien de extrema derecha? Pues ellos sabrán por qué. Y de extrema izquierda porque defendemos políticas sociales avanzadas. ¿Que eso le parece a alguien que sea de extrema izquierda? Pues también será su problema, ¿no? Pero claro, luego, si le preguntas al gran público, digamos, como hacen en las encuestas del CIS, que le preguntan a miles de personas, le preguntan, a la gente le dicen que asigne de 1 a 10 a los partidos políticos que, siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, nunca he entendido por qué no empiezan por el 0, por cierto, ¿qué valor le corresponde a cada partido? Y a nosotros nos ponen el 5,5, que es justo la mitad entre el 1 y el 10. Y además con muy poca dispersión. Casi todo el mundo nos pone por ahí, entre el 5 y el 6. O sea que si somos algo, somos un partido de extremo centro, por lo visto. Por cierto que al PP le ponen como un 7 y pico, casi un 8. Al PSOE le ponen como un 4 y Izquierda Unida un 2,5. Bueno, la gente sabrá qué entiende con eso, ¿no? Al mismo tiempo a la gente le piden que se asigne a sí mismo un número.
Por ejemplo, pues yo soy el 7, entonces ¿qué hago? Voto al partido del 7. Pues así funciona la cosa, es una cosa bastante absurda, pero bueno. El caso es que la gente intenta ubicarnos en algún sitio y parece ser que los que nos conocen, que todavía no son suficientes, nos ubican en el centro. Bueno, pues no es mal sitio el centro porque dicen que desde el centro se ganan las elecciones. Ya veremos si llegamos a eso o no llegamos. También se nos ha dicho, se nos ha reprochado habitualmente que somos un partido que carece de ideología. Y a eso nos defendemos nosotros muy bien, diciendo que tenemos algo mejor que la ideología, que tenemos ideas. Porque las ideologías, al fin y al cabo, son construcciones pues que intentan abarcarlo todo, explicar todo el universo político, ¿no? Y suelen ser bastante duraderas, por así decirlo, siendo generosos. De hecho, estamos manejándonos en pleno siglo XXI con ideologías que son del siglo XIX. Y bueno, parece que todo avanza, menos las ideas políticas, ¿no? Algunos están estancados y se están muy orgullosos de manejar ideas que eran revolucionarias allá por 1850 y por ahí, ¿no? Nosotros tenemos algo mejor, como decía, tenemos ideas y tenemos unas ideas estupendas porque no vamos a presumir de que sean ideas nuestras realmente. Algunas puede que sí, otras las hemos leído, se las hemos oído a personas que están preocupadas por los problemas de España, por la situación en la que estamos, y las hemos adoptado. Y es novedoso que sea nuestro partido el que las ha presentado desde los más de 3 años que llevamos. Porque ahora tiene gracia que nos digan, también otro de los reproches que se nos hace es que no tenemos ideas propias, que se las cogemos a unos y a otros. Eso es bastante irónico, porque ahora precisamente cuando oímos a Rajoy plantear las ideas que tiene para estos días, le hemos oído plantear las ideas que tiene para cuando gobierne y nos ha hecho un calco de UPyD. Digo, entonces, ¿quién es el que le coge ideas a otros? El PSOE también nos está copiando ideas a la fuerza porque les obligan, y el PP pues por necesidad, porque sin esas ideas no tiene nada que ofrecer. Y a uno le puede sentar un poco mal que le roben las ideas, pero a lo mejor eso se le puede pasar a uno si realmente las aplican. Entonces nos iríamos todos a casa y no tendríamos que estar haciendo estas cosas que hacemos, ¿no? Entonces decimos que tenemos ideas, que es una cosa buena, pero yo la verdad es que prefiero ir un poquito más allá. Yo prefiero decir que en UPyD, más que tener ideas, pensamos, reflexionamos. Porque las ideas, al fin y al cabo, también puede ocurrir que llegues a una idea, te la quedes para siempre y ya nadie te mueva de ella, ¿no? Pensar es fluido, tener ideas es estático, ¿no? Y nosotros pensamos, reflexionamos, vemos cuáles son los problemas y planteamos las soluciones adecuadas para cada caso. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de política autonómica, de política municipal. ¿Cuáles son las carencias que tenemos? Pues la multiplicidad de administraciones. Por ejemplo, una cosa bastante chocante es que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, una cosa bastante asombrosa. 8.000 ayuntamientos, muchos de los cuales tienen menos de 1.000 habitantes, incluso menos de 100. Eso, pues no parece muy sensato, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos, está en nuestro programa autonómico, es refundir esos ayuntamientos, de modo que en vez de 8.000, pues haya, pues lo que sean, 2.000, 3.000, ¿no? Eso es una idea para recortar el gasto, es una idea para que las administraciones sean más eficientes. ¿Eso es una idea de derecha, de izquierda, de centro? No, es una idea, es una reflexión, es una cosa, pues, una idea sensata, como las que solemos tener en UPyD, ¿no? Bueno, como iba diciendo, UPyD, pues, yo creo que conviene recordar lo que significan las siglas: Unión, Progreso y Democracia. Están, aunque no lo parezca, la I también está, y no es broma, la I está ahí. Y unión en este contexto, realmente lo que significa es un sinónimo de partido. Realmente lo que significa es partido, progreso y democracia, ¿vale? Y por eso no lleva la coma, no es un error, es verdad. Y este nombre tan rebuscado es literalmente rebuscado porque hay muchísimos partidos políticos en España. De hecho, hay cientos de ellos, no sé cuántos habrá. Porque dar de alta a un partido político es la cosa más fácil del mundo, es gratis, y luego parece ser que nadie te da de baja. Entonces, cuando apareció UPyD, los responsables máximos de UPyD, gente que venían del movimiento Basta Ya, normalmente del constitucionalismo vasco, pues se las vieron y se las desearon para encontrar un nombre que estuviera libre y que significara lo que tenía que significar. Entonces, encontraron este nombre, Unión, Progreso y Democracia. Y como digo, unión aquí es como sinónimo de partido, ¿no? Como en Unión de Centro Democrático, por ejemplo.
Sin embargo, nosotros siempre lo hemos utilizado en el sentido más corriente, unión. De hecho, nuestro eslogan en las elecciones generales del año 2008, la primera vez que nos presentamos, fue lo que nos une. Y lo decíamos, lo coreado, ¿no? Lo que nos une. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Nos referíamos a las ideas que nos unen a los españoles, frente a las ideas que nos separan, que es aquello en lo que inciden otros partidos. Y inciden en eso porque les va la vida en ello, porque lo necesitan para sostenerse. Insisten en crear esa zanja entre españoles que siempre está ahí y que ellos insisten en ahondarla. El otro día estuvimos en el acto de presentación de candidatos en el Teatro Alcázar y estuvo allí de candidatos de toda España. Y estuvo José María Fidalgo, el que fue secretario general de Comisiones Obreras, y contó una anécdota que a mí, bueno, la gente se rió pues por la cosa del momento, ¿no? Que quizá fue una risa nerviosa, pero a mí la verdad es que me puso los pelos de punta. Contó que en los tiempos en que él era lo que era, secretario general de Comisiones Obreras, se había entrevistado con el presidente Zapatero, no le mencionó por su nombre, pero era Zapatero, y Zapatero le había preguntado que qué era lo peor que había hecho. Y Fidalgo le respondió que, bueno, lo del diálogo social, que iba mal, y que además estaba empeñando en cavar una zanja entre españoles, que estaba promoviendo leyes para ahondar en esa zanja. Eso le dijo a Zapatero, y Zapatero le respondió: ¿y tú en qué lado estás? A mí no me hizo gracia, evidentemente, me pareció estremecedor, ¿no? Y Fidalgo continuó la anécdota contándonos que le respondió que él no estaba en ningún lado, que lo que le gustaría es estar en medio de esa zanja con 2 o 3 millones de personas, ayudando a rellenarla y dando de vez en cuando batidas a un lado y al otro. Yo digo lo mismo, yo en eso estoy con Fidalgo, y pienso que ojalá no fuéramos 2 o 3 millones de personas los que nos empeñáramos en rellenar esa zanja que los demás intentan ahondar. Ojalá no fuéramos 2 o 3, ojalá fuéramos 20 o 30. Ojalá entendiéramos todos que esa zanja no debería estar ahí. Y si ha tenido sentido alguna vez, ha dejado de tenerlo. Esa yo creo que es la principal característica de UPyD. No somos ni de derecha ni de izquierda, ni nos interesa serlo, y yo personalmente ni siquiera creo que eso tenga sentido hoy en día. En cuanto a la P de progreso, evidentemente es un término positivo, pero tal y como se usa hoy en día, progresismo, que es una variante, pues casi parece un término, es una etiqueta al fin y al cabo, y una etiqueta que incluso se puede convertir en una burla, ¿no? Cuando a alguien le llaman progre. Pero progreso es un concepto que cualquiera puede entender. Progreso es mejorar las condiciones de vida en el sentido material y en el sentido espiritual. Eso es lo que propone UPyD. Y el progreso no es característico, no es una característica distintiva de un partido, el PSOE, que se la suele asignar a sí mismo, ¿no? El Partido Progresista, frente al PP, que se supone que es el Partido Conservador. Que la cosa ha llegado a tal extremo que el otro día la presentadora del telediario de Televisión Española, hablando de la renovación del Tribunal Constitucional, dijo: con la nueva renovación del Constitucional actualmente hay 7 jueces progresistas y 4 conservadores. Lo dijo así, sin ningún matiz. No dijo 7 considerados progresistas, no, tal cual. A eso hemos llegado. Lo que significa, para que sepa de qué estamos hablando, que hay 7 jueces que son de obediencia al PSOE y 4 que son de obediencia al PP. Unos serán más progresistas o más conservadores, pero no significa que esas personas personalmente sean conservadores o que sean progresistas. Es otra de las muchas etiquetas que se han pervertido y corrompido de mala manera, ¿no? Y es que además, al hacerlo de esa manera, al asociar de esa manera progresismo y conservadurismo a unos ciertos partidos, estás engañando a la gente, porque el progreso no necesariamente pasa por las políticas progresistas. Yo pongo el ejemplo de la educación, para mí es perfecto. El progreso en educación, ¿a qué han llevado las políticas progresistas en educación? A la involución. Probablemente en educación lo que necesitaríamos sería volver al conservadurismo, volver a la tradición, a la autoridad del profesor, a la cultura del esfuerzo. Eso es progresismo. Eso es lo que se entiende por conservadurismo, ¿no? O se entiende por tradición. Y eso es lo que en educación seguramente nos llevaría a progresar, tener en cuenta ideas tradicionales. Por lo tanto, para mí, como ni lo de derecha ni izquierda tiene sentido, ni progresismo o conservadurismo tampoco lo tiene. Y por último llegamos a la D de democracia.
La democracia, pues, en fin, al fin y al cabo, nuestro sistema supuestamente es democrático, como casi todos los del mundo, pero casi todos los del mundo pues fallan en unas cosas y otras, ¿no? Y los dos pilares de la democracia, al fin y al cabo, son la separación de poderes y el concepto de ciudadanía. La separación de poderes ya hemos visto en qué estado está en España, cuando los jueces del Constitucional y del Supremo son elegidos, son puestos por los partidos políticos. Menuda separación de poderes hay. Lo que hay es una partitocracia en la que las cúpulas de los partidos controlan el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. De separación de poderes, nada. Y en cuanto al concepto de ciudadanía, ¿para qué hablar? A mí me asombra que todavía en pleno siglo XXI, más de 200 años después de la Revolución Francesa, la gente no tenga claro el concepto de ciudadanía, que los únicos sujetos de los derechos son los ciudadanos, no lo son las naciones, no es el País Vasco, no lo son las lenguas. La lengua catalana no tiene derechos, y se habla de los derechos de la lengua catalana. No acabamos de creernos que somos nosotros, cada uno de los ciudadanos, los que tenemos los derechos individualmente. Y hablo de lenguas y hablo de naciones, pero también se habla de colectivos, los derechos de la mujer, los derechos de los inmigrantes, cualquier cosa. En cuanto empieces a separar por colectivos y decir que tienen diferentes derechos, estás pervirtiendo el concepto de ciudadanía. Los ciudadanos son los únicos depositarios de derechos. Y como son los únicos depositarios de derechos, somos también los ciudadanos los que tenemos que ser responsables de la vida política, de lo que es público. Lo que es público es de todos. Una de las desventajas que suele tener ir en segundo o posteriores lugares es que a uno le cogen las mejores frases y... Estoy cogiendo a ti muchas. Y Luis me ha cogido un par de ellas muy buenas, pero a su vez nosotros las hemos cogido a otros y bueno... la ministra de Cultura aquella que dijo que lo público no era de nadie, ¿verdad? Escandaloso. Y lo de que la luz del sol es el mejor desinfectante, sobre la transparencia, también me gustó mucho. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Yo decía antes que a mí me costaba entender que un partido de ámbito nacional, con un mensaje nacional, como es UPyD, tuviera algo que ver con las elecciones municipales, con los ayuntamientos. ¿Qué pintamos, no? Pues, digo, ya lo he acabado entendiendo, porque estos mensajes de los que estamos hablando son universales, y precisamente porque son universales, son perfectamente aplicables en el nivel de los ayuntamientos, y mejor aún, algunos de ellos es en el sitio donde mejor se aplican, porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, las que los ciudadanos mejor deberían conocer y más deberían poder controlar. Por eso estos mensajes de los que hablamos, de regeneración, de participación ciudadana, de transparencia, donde encuentra su sitio de verdad bueno, es en los ayuntamientos. Y ha hablado Luis de este tipo de regeneración democrática, de transparencia, de control de las actuaciones de la administración, así que yo no me voy a extender mucho en eso, pero al fin y al cabo es la esencia de nuestro programa. Nosotros queremos que nuestro ayuntamiento, que maneja un dinero que es de todos, lo publique, que no se publique solamente a principio de año los presupuestos, ¿no? Lo que se supone que se va a gastar, que se publique luego de verdad el gasto, lo que de verdad se ha gastado, ¿no? Que todos los contratos, que todas las subvenciones, que todas las contratas externas, que todo sea público. Debería haber, eso no debería ser ¿cómo se dice? Un regalo de las administraciones a los ciudadanos. De hecho, en 22 de los 27 países de la Unión Europea hay una ley de transparencia, menos en 5, entre ellos está España. Una vez más, en eso estamos en la cola, ¿no? Una ley de transparencia que obliga a las administraciones, a cualquier organismo que sea público, es decir, ayuntamientos, gobiernos, a las empresas públicas también, no lo olvidemos, a publicar toda la documentación de su actividad y que sea accesible a cualquier ciudadano, aunque no tenga un interés directo en esa actividad. Y lo de que no tenga interés directo habría que decirlo entre comillas, porque todos los ciudadanos tenemos interés directo en todo lo que hacen nuestras administraciones. Es nuestro. Igual que nosotros sabemos en qué gastamos nuestro dinero, tenemos un sueldo, tenemos una hipoteca, lo tenemos todo más o menos controlado, pues también tenemos que saber nuestras administraciones qué ingresos tienen, qué gastos tienen, por qué lo hacen. No debería haber ningún secreto. Pero estamos muy mal acostumbrados a
a que los ciudadanos van por una parte y los administradores van por otra. Y los administradores pues nos conceden regalos, ¿no? Y decía Luis hace un momento que ahora no son buenos momentos para ser alcalde. Bueno, yo creo que si te refieres a que ahora no hay dinero para que los alcaldes ofrezcan polideportivos y escuelas de música y rotondas y tal, y sigan viviendo del cuento con eso, pues efectivamente no es un buen momento. Pero precisamente porque estamos como estamos, creo que es el mejor momento para ser alcalde, porque este es el momento en que le vamos a contar a los ciudadanos cómo están las cosas. Le vamos a decir les vamos a pedir que sean responsables, que entiendan en qué consiste la administración de sus ayuntamientos, de sus municipios y de sus comunidades autónomas y de todo. Ahora, la gente, desde que estamos en crisis, y como es una crisis bastante larga, estamos aprendiendo muchas cosas que antes no nos preocupaban, porque ahora se está hablando de reducción de gastos públicos, de que no sé quién tiene no sé cuántos asesores, de que hay organismos duplicados. Esas cosas no las sabíamos antes. Algunos sí las sabíamos o las sabían y por eso han sido pioneros. Otros, pues como ahora gran público, pues habla de esas cosas, se habla de esas cosas en las conversaciones del desayuno y entiende lo que ha pasado y lo que está pasando todavía. Y espero que eso nos haga aprender. Por eso yo creo que este es el mejor momento para ser alcalde y para ser gestor y para ser administrador, porque es el momento de meterle mano a esto y sin miedo, además. Porque antes, para llegar a ser alcalde, pues algunos alcaldes llevan desde el principio de la democracia, llevan 30 años o más. ¿Por qué han podido hacer eso? Porque siempre han tenido dinero para respaldar sus propuestas, por muy disparatadas que sean. Desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, ha habido dinero a las puertas, para todo, para autovías, para polideportivos, para todo. Cuando se ha acabado el dinero, pues ha empezado con la especulación del terreno, del suelo, que también nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Pues ahora ya no tenemos ni una cosa ni la otra. La Unión Europea ya no nos va a dar más dinero, no solo eso, sino que nos tira de las orejas para que no gastemos, y en cuanto al suelo, pues ya parece que empezamos a controlarnos, aunque solo sea para que no le saquen los colores, ¿no? Aunque todavía tiene que salir mucho más. Entonces yo creo que este es el momento, efectivamente, este es el mejor momento para gestionar. Porque en este momento ya no se puede engañar a los ciudadanos y no les puedes prometer a los ciudadanos que le vas a construir y les vas a dar, porque es lo que se dice, os vamos a dar esto. Porque no hay nada que dar. Las administraciones no dan nada a los ciudadanos. Las administraciones tienen que gestionar el dinero de los ciudadanos y explicarles en qué lo hacen, por qué lo hacen y por qué hacen eso y no otras cosas. Eso nos llevaría a un sitio pues focalizando un poco y volviendo a Guadarrama, bueno, volviendo no porque nunca nos hemos ido, nos llevaría pues a las medidas concretas para un municipio como Guadarrama, que son básicamente, digo que no vamos a hablar en detalle del programa electoral, para eso habrá más adelante otra reunión, ¿no? Pero básicamente nosotros cuando lleguemos al ayuntamiento, que llegaremos, lo primero que vamos a hacer aquí y en todos los sitios donde estemos es pedir una auditoría de gestión. Es decir, que nos saber exactamente con qué dinero cuenta el ayuntamiento, en qué se está gastando y a partir de eso ver qué gastos son útiles y qué gastos son inútiles. Cada sitio pues tendrá, habrá que hacer una revisión crítica, ¿no? Nosotros no vamos a andar prometiendo nuevos servicios. Es que incluso algunas ciudades tienen servicios que no necesitan. Por ejemplo, Guadarrama, que tiene 15.000 habitantes, tiene autobuses intraurbanos, 4 líneas de autobuses. La ley dice que solamente los municipios de 50.000 habitantes para arriba tienen que tenerlo. Aquí se pusieron esas líneas hace 4 años. La alcaldesa o el alcalde entonces lo presentó con gran orgullo y son unos autobuses que no usa nadie, los llaman los autobuses fantasma. Yo he probado en este periodo en el que he estado intentando conocer todo lo que hay en Guadarrama, los he cogido estos autobuses desde un extremo y me he ido hasta el otro y he ido yo solo en el autobús, en las 4 líneas. Entonces, ¿qué necesidad tiene el Ayuntamiento de Guadarrama de estar pagando por este servicio? Ninguna. Pero ya que lo tiene, pues a lo mejor se puede emplear para otras cosas, porque al mismo tiempo se andan recortando el transporte escolar. En el instituto tenían 4 líneas y ahora tienen 2. Pues a lo mejor se puede emplear para eso. O se pueden emplear para comunicar con la estación de tren de Villalba, porque Guadarrama es el único pueblo de la sierra que no tiene estación de tren y es muy difícil coger el tren. Una línea de autobús que fuera hasta la estación de tren de Villalba nos vendría estupendamente, ¿no? Esto ya son detalles, estamos entrando en el detalle. Pero, por supuesto, es que esto hay que llegar a ese detalle, ¿no? Guadarrama es un municipio que podría tener un gran interés desde el punto de vista
turístico de la naturaleza, porque esto es un lugar privilegiado desde ese punto de vista, ¿no? Y está infrautilizado. Aquí la gente solo viene a los restaurantes, porque es casi la única oferta que tiene Guadarrama, ¿no? Hasta el punto que a mí me resulta chocante que hay mucha gente que no sabe que existe un pueblo que se llama Guadarrama, gente de Madrid capital y de los pueblos del sur, ¿no? Cuanto más al sur, menos, lo tengo comprobado. Y me preguntan, ¿y tú dónde vives? Digo, yo vivo en Guadarrama. Digo, ya, ¿pero en qué pueblo? Porque entienden Sierra de Guadarrama, ¿no? Digo, pues en un pueblo de Guadarrama, el pueblo que se llama Guadarrama, ¿no? E incluso a alguno le ha llegado a decir, ¿tú sabes ese sitio donde vas a comer la gamba los domingos? Pues eso es Guadarrama. Y parece como que estamos en mitad de la nada, con la carretera nacional que nos atraviesa de camino a La Coruña, y luego con el otro eje transversal que nos une con los pueblos de los Escoriales, que también la gente cree que solo es uno, pero bueno, saben que existe. No saben que es Escorial de arriba, Escorial de abajo. Y es un sitio privilegiado desde el punto de vista histórico-artístico, ¿no? Y por el otro nos une con Navacerrada y Cercedilla, que es el lugar emblemático para los excursionistas, para los que van a esquiar, etcétera, con parque de aventura, con rutas, etcétera. Guadarrama también podría tener eso, es más, podría ser el centro del centro turístico de la zona, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden plantear, posiblemente las plantearemos en nuestro programa, lo estamos estudiando, igual que pensamos que se puede peatonalizar las calles del centro cortando nada más un trozo de la calle principal, y se puede peatonalizar y dinamizar Guadarrama de modo que haya terrazas, comercios, que la gente esté a gusto en Guadarrama y no se vaya fuera a buscar el ocio, ¿no? Esas son cosas que entrarán en nuestro programa electoral y que las incluiremos en su momento. Y por supuesto hablaba al principio de polideportivos, de farolas y de rotondas, claro, que era lo que yo pensaba que era la política municipal antes de empezar. Pues el polideportivo de aquí, pues no tengo quejas, es un polideportivo estupendo, bueno, un poco defectuoso los materiales, pero bueno. Se podría abrir los fines de semana, un horario más amplio, bueno, vale. En cuanto a farolas, pues aquí en el pueblo al lado, a 5 kilómetros de aquí, en Collado Mediano, han puesto una iluminación a base de LED, de diodos de luz, ¿no? Una cosa debe ser estupenda. Es el primer municipio de España que las ha puesto. Y se supone que gastarán entre el 40 y el 60% menos de electricidad. Vale. Y además al ayuntamiento no le cuesta, se han comprometido a que como mucho pagan a la empresa concesionaria lo que pagaban antes, o sea que en ningún caso el ayuntamiento va a perder. Pues ese es un tipo de propuesta sobre farolas que vendría muy bien para Guadarrama y que también se podría incluir en un programa electoral. Y en cuanto a rotondas, pues ¿qué decir de las rotondas? Yo tenía mi duda acerca de la utilidad de las rotondas hasta que hicieron justo la de aquí, que se llama Rotonda del Piquillo, que es una rotonda estupenda. Antes había un semáforo, que era el semáforo del Piquillo, pero más aún era el semáforo de la sierra, porque eran los mayores atascos de la sierra. 4 o 5 kilómetros de atascos en ese semáforo, una cosa espantosa. Hicieron esta rotonda del Piquillo y ahora ya el tráfico está estupendo, ¿no? Entonces han hecho a todo lo largo del eje de esta carretera de los Escoriales, hay una serie de rotondas y ha quedado muy bien. Pues también se pueden hacer, faltan en el otro eje, en el eje de la antigua Nacional 6, que es la carretera, que es la calle principal de Guadarrama. Pues también hay que meterse en el asunto de las rotondas, ¿no? Y como las rotondas sirven para girar y para dar la vuelta, pues yo aprovecho para dar la vuelta a mi discurso y recordar que hemos llegado hasta aquí hablando de transparencia, de participación ciudadana, de democracia, de unión, de progreso y de democracia. Muchas gracias. Reitero las gracias a todos los que han venido. Doy la enhorabuena a mis compañeros de Guadarrama por el acto. Gracias por haberme invitado. Gracias por haberme dejado estar en la mesa con dos compañeros de la talla de Alex y de Luis, que después de oírlos la verdad es que creo que he sido parca en elogios al principio, porque han demostrado que Unión, Progreso y Democracia es un partido de sensatez, de sentido común, que quiere trabajar por y para los vecinos, y yo creo que nuestro gran eslogan es: vamos a ser austeros, vamos a ser claros y vamos a ser transparentes. Muchas gracias.